Buenos días chicos, bienvenidos a su primera clase por YouTube. Hoy vamos a hablar un poquito más a fondo acerca de lo que tiene que ver con el control interno y la regulación de la homeostasis, ¿listo? Primero pues vamos a definir lo que es medio interno según Claude Bernard, que es el padre de la homeostasis y el estudio del control y la regulación. Él dice que el medio interno es el medio estable que baña a todas nuestras células, que tiene todas las sustancias que ellas necesitan y que además también a ella arrojamos todos los desechos que eliminan las células. Es decir, el medio interno es como un líquido que está rodeando a todas nuestras células, del cual se alimentan y en el cual también se le arrojan todos los desechos. ¿Listo? Ese medio interno debe mantenerse en un perfecto equilibrio con respecto del interior celular y con respecto del exterior celular. Si algo llegase a pasar que desequilibrar ese medio, entonces nos enfermamos. Cualquier desequilibrio en el medio interno celular produce una enfermedad. ¿Listo? ¿Qué factores pueden entonces alterar ese medio y producir enfermedades? Tenemos factores externos, internos y situaciones extremas. Factores externos, por ejemplo, cambios de temperatura, traumas como golpes, escasez de oxígeno, pueden ser factores externos que pueden estar alterando nuestro medio. A nivel interno, cuando hacemos ejercicio, todo nuestro metabolismo cambia. Cambios en la presión arterial, dolores, tumores, ansiedad, es decir, la parte psicológica también altera nuestro medio interno. Situaciones extremas, por ejemplo, hemorragias, intoxicaciones, exposiciones a dosis excesivas de radiaciones o de medicamentos o drogas, infecciones, operaciones, ¿sí? Cualquier tipo de estos traumas grandes alteran el medio interno celular. Hay algunos sistemas que son reguladores, es decir, que intervienen en la regulación o en que ese medio se vuelva a equilibrar. ¿Listo? Tenemos el sistema tegumentario, que se refiere a toda la piel, tejido epitelial que está cubriendo no solamente el exterior, sino también el interior de los órganos. Tenemos el sistema renal, es decir, el sistema excretor, constituido por los riñones, súper importante porque regula la cantidad de sales y la cantidad de agua dentro de nuestro cuerpo. Tenemos el sistema digestivo, que regula las cantidades de materia y energía que ingresan y que salen del organismo. El sistema respiratorio, que obviamente regula la entrada y salida de gases, el intercambio entre oxígeno y dióxido de carbono. Sistema nervioso y endocrino, que regulan absolutamente todas las funciones del organismo a través de mensajeros químicos llamados hormonas. Y tenemos el sistema circulatorio, también súper importante porque viaja por todo el cuerpo, llega a todas nuestras células, dejando nutrientes, dejando oxígeno, pero también recogiendo desechos y recogiendo dióxido de carbono. Digamos que las variables más importantes que un organismo debe mantener en equilibrio son el agua, las sales, el pH, la temperatura y los niveles de glucosa. ¿Listo? Entendiendo glucosa como azúcares. ¿Quiénes intervienen en esos mecanismos? El sistema excretor, el sistema endocrino y el sistema nervioso. Bueno, aquí tenemos más o menos una gráfica que nos explica más o menos cómo está repartida el agua dentro de nuestro cuerpo. Todos hemos oído eso de que somos 70% agua y bueno, en fin. Pero realmente, digamos que ese otro porcentaje no está formado por tejidos o por masa muscular, sino que realmente hay agua dentro de nuestras células. Entonces el 63% del agua de nuestro cuerpo es líquido intracelular, es decir, es líquido que está por dentro de nuestras células. El resto, el 37% restante, es agua que está por fuera de las células, constituyendo plasma sanguíneo, linfa, líquido intersticial, líquido cefalorraquídeo o líquido sinovial. Quiere decir esto que el 60% del peso de nuestro cuerpo es pura agua, que las 2/3 partes de esa agua están dentro de nuestras células y solamente 1/3 de esa agua está por fuera de las células. En esta grafiquita pues lo podemos entender o visualizar un poquito mejor. Líquido intracelular, es decir, dentro de las células, y este que está por fuera de las células. Listo. Habiendo entendido eso, entonces vamos a pasar a explicar un poquito cómo es el medio externo. Ya vimos el medio interno, ahora vamos a ver el medio externo. ¿Listo? Recordemos, sustancias importantes a tener reguladas y equilibradas. Temperatura. Por eso no debemos las fiebres dejar subir la temperatura, ni tampoco la hipotermia, ¿listo? Niveles de glucosa, es decir, la cantidad de azúcar, el nivel de oxígeno, dióxido de carbono,
el pH, que es la concentración de iones y hidrogeniones, que puede dejarla más ácida o dejarla muy básica. ¿Listo? La concentración de sales y las sustancias de desecho. Bueno, ya sabemos que la homeostasis es el proceso en el que mantenemos en equilibrio el medio interno con el medio externo. ¿Listo? Y es que todos los seres vivos somos sensibles, es decir, no que nos ponemos a llorar por todo, no quiere decir eso, sino que podemos o tenemos la capacidad de responder a estímulos. A esa característica se le llama irritabilidad, ¿vale? Y por esa misma capacidad de irritabilidad somos capaces de responder a estímulos. Dice que un estímulo es el conjunto de acciones que realizan los seres vivos después de percibir un estímulo. Entonces vemos el ejemplo aquí de algunas polillitas cuando ven un bombillo, una luz, se adhieren o van en busca de la luz porque para ellos es una fuente de un estímulo positivo. ¿Cómo nosotros somos capaces de captar estímulos? Lo hacemos a través de receptores, ¿listo? En nuestros ojos tenemos receptores de luz, por eso podemos ver. En nuestra piel tenemos receptores mecánicos, es decir, que pueden percibir los cambios físicos o los cambios en la presión y la gravedad, y también térmicos, ¿no? Los cambios de temperatura. En nuestra nariz y en nuestra lengua tenemos receptores de tipo químico que determinan el sabor o el olor de las sustancias de acuerdo a las moléculas que llegan a ella. En el oído también sentimos vibraciones, ¿no? Entonces son receptores de tipo mecánico. ¿Y de qué tipo son los estímulos? Podemos tener estímulos físicos, químicos y biológicos. Los estímulos físicos pues son los que están en el exterior del medio, ¿no? Entonces tenemos que sonidos, la luz, rayos ultravioleta, cambios en la temperatura, presión o gravedad. Tenemos estímulos químicos, entonces podemos estar en presencia o en ausencia de sustancias que son benéficas o maléficas para los organismos vivos, ¿no? Por ejemplo, presencia o ausencia de agua, de sales, de gases, de ácidos o de sustancias tóxicas, por ejemplo. Y tenemos estímulos de tipo biótico que hacen referencia a la presencia de otros seres vivos en nuestro medio ambiente, ¿no? En este caso pues tenemos el depredador y la presa. Para el depredador ese estímulo obviamente es positivo, va tras la presa, pero para la presa del depredador es un estímulo negativo, debe huir de la presa. Y finalmente pues tenemos dos tipos de respuestas ante los estímulos, pueden ser positivas o pueden ser negativas. Positivas, pues si el estímulo es ventajoso y es bueno para el ser vivo, por ejemplo cuando uno pasa por una panadería donde está el pan recién hecho, entonces ese estímulo es positivo. En cambio, el estímulo negativo es cuando hay algo que nos desagrada, por ejemplo un mal olor, algo que nos hace o nos obliga a alejarnos de la fuente del estímulo. Listo, por hoy vamos a dejar hasta ahí. Recuerden que si requieren alguna aclaración me pueden contactar por Hangout, por el correo o por los comentarios internos o privados de Classroom. ¿Listo? Dios los bendiga.